Hola Lanzas, antes de empezar los invito a seguir mi segundo canal Análisis Militar. Estaremos hablando sobre diversos temas militares y conoceremos el armamento de todos los países, así que no olvides seguirnos y mirar nuestros videos. El incidente de la corbeta de Caldas fue el punto más cercano a desatar un conflicto bélico entre Colombia y Venezuela, debido a la inexistencia de un acuerdo mutuo sobre la delimitación del Golfo compartido por ambas naciones. El 14 de julio de 1987, en un patrullaje cotidiano, un buque colombiano se encontró con algunos pesqueros venezolanos a los que se les solicitó que abandonaran la zona. En los días siguientes, otro episodio similar tuvo lugar. Para el 9 de agosto, la corbeta Caldas se encontró esta vez con una embarcación militar del país vecino, la cañonera Libertad. En esta ocasión, los comandantes de ambas embarcaciones intercambiaron comunicaciones radiales invitándose a abandonar el área, cada uno reconociéndola como dentro de su jurisdicción. Durante esta situación, la corbeta colombiana habría cambiado de curso para navegar en dirección oeste, mientras era seguida por la patrullera venezolana, hasta alcanzar coordenadas justo fuera del área de patrullaje de la Armada venezolana, donde permaneció fondeada hasta la tarde de ese mismo día. Posteriormente, la corbeta colombiana procede a retirarse hacia el norte hasta encontrarse con el submarino de la Armada colombiana ARC Tayrona, para cumplir labores de entrenamiento previamente planificadas, no sin que antes ambos comandantes vuelvan a intercambiar mensajes radiales reafirmando su ejercicio de soberanía sobre esa zona del Golfo. Entretanto, la patrullera venezolana ARV Libertad se dirigió al suroeste del archipiélago Los Monjes, siguiendo órdenes del comando del escuadrón de patrulleros, en espera de apoyo de otras naves de la Armada venezolana. Al amanecer arriban a la zona la fragata misilística venezolana, acompañada de la patrullera cañonera ARV Independencia. Más tarde ese mismo día, arribaría también la fragata misilística ARV Almirante Brión, cuyo comandante asumió el comando táctico de las operaciones. Durante el transcurso del día, la patrullera ARV Libertad se había trasladado a la base de Punto Fijo, donde fue dotada de sus misiles antibuque Otomat Mk2, para luego zarpar nuevamente con un rumbo a la zona del archipiélago Los Monjes. Para ese entonces, con respecto a la situación militar de ambos países, Venezuela contaba a la fecha con un escuadrón de aviones F-16 norteamericanos recién comprados, mientras que Colombia a duras penas disponía de aviones Mirage M5 de la década del 70. Igualmente, Venezuela históricamente ha poseído un número importante de carros de combate que le permitirían invadir con relativa facilidad la península de La Guajira. A la clara desventaja militar por parte de Colombia se sumaron distintos movimientos de la Armada venezolana, como la movilización de distintos aviones de su fuerza aérea, con el fin de afianzar su posición. Pues el 12 de agosto, aviones F-16 realizaron vuelos rasantes sobre la corbeta ARC Caldas. Los pilotos venezolanos observaron que los cañones de la nave colombiana no se hallaban preparados para su uso, ni existía algún otro indicio de que la tripulación se encontrara en roles de combate. Luego del sobrevuelo de los aviones, la corbeta colombiana fue seguida siempre por una fragata venezolana y una nave patrullera que se alternaban para cumplir esta tarea. Por su parte, las fuerzas militares colombianas decidieron prolongar la presencia de naves en la zona mediante órdenes a la corbeta Antioquia de reabastecerse en la base naval de Cartagena y zarpar para relevar a la ARC Caldas. Luego esta última se reabastecería también con su dotación de torpedos y misiles antibuque y esperaría órdenes para zarpar nuevamente. Al mismo tiempo, el gobierno de Venezuela ordenó la mayor movilización militar que hayan realizado sus fuerzas armadas. Entre las unidades navales que se encontraban en la zona, se habían sumado 2 fragatas misilísticas venezolanas adicionales, la Mariscal Sucre y la General Urdaneta, además del escuadrón de submarinos venezolanos, compuesto por los submarinos de ataque diésel eléctricos tipo 209 Sábalo y ARV Caribe, lo que elevó el número de naves venezolanas presentes en el Golfo de Venezuela a 8, 4 fragatas misilísticas clase Lupo, 2 submarinos y 2 patrulleras, una cañonera y una misilística. Más tarde, durante el 12 de agosto, una de las fragatas venezolanas, la ARV Sucre, detecta la presencia de un avión militar colombiano. Ante esta situación, el comandante de la nave ordena a la tripulación ocupar sus posiciones de combate, y de acuerdo a las reglas de enfrentamiento recibidas, se consideraría que eran parte de un ataque si la aeronave colombiana entraba dentro del rango del alcance de un misil MM-40 Exocet, aproximadamente 70 kilómetros, situación en la cual la nave venezolana haría uso de sus armas antiaéreas. La aeronave colombiana nunca estuvo a esta distancia de la fragata venezolana. Al otro día, aviones venezolanos F-16 que realizaban patrullaje sobre la zona detectan y persiguen aviones Mirage 5 de la Fuerza Aérea Colombiana, hasta que estos retornan a su espacio aéreo.
En horas de la mañana de ese 13 de agosto, ante la escalada de las acciones militares en la zona de conflicto y los movimientos de tropas y unidades blindadas que ya comenzaban a realizar las Fuerzas Armadas de Venezuela hacia la frontera terrestre con Colombia, el Comando General de las Fuerzas Militares de Colombia alteró las prioridades de sus hipótesis de posibles conflictos armados. Un conflicto armado con Venezuela pasó del tercer nivel de prioridad, luego de Nicaragua, a ser el más inminente escenario de guerra externa, superado solamente por el conflicto interno. Durante la noche del 15 de agosto y la madrugada del 16 de agosto, la ARC Caldas iluminó con su radar de control de tiro a la fragata venezolana ARV Sucre, siendo esta acción percibida por las fuerzas venezolanas junto con el movimiento de relevo de la ARC Independiente, como una acción ofensiva con incremento de la Fuerza Naval colombiana. La reacción de las naves venezolanas por primera vez desde el inicio de la crisis fue ocupar posiciones tácticas de combate como paso previo a un enfrentamiento con las naves colombianas. Más tarde, también en la madrugada del 16 de agosto, la fragata ARV Sucre iluminaría también a la ARC Independiente con su radar de control de tiro. Durante este día arribó también a la zona de conflicto la patrullera misilística venezolana ARV Victoria, plenamente armada con sus misiles Otomat Mk2, proveniente de ejercicios conjuntos con la Armada italiana. Más tarde, durante la noche, el ejército venezolano iniciaría una movilización masiva hacia la frontera con Colombia, y que incluiría a grandes carros de combate desde el centro del país. Por su parte, el ejército colombiano convocaba a las reservas activas a estar preparadas. El 17 de agosto, en horas de la tarde, el presidente venezolano Jaime Lucinchi sostuvo en el Palacio de Miraflores varias reuniones que incluyeron a expresidentes de Venezuela, ministros y otros altos representantes del gobierno venezolano, así como a los líderes de los principales partidos políticos del país. Durante esas reuniones se informó la decisión del gobierno venezolano de transmitir a Colombia un ultimátum exigiendo el retiro de la corbeta colombiana ARC Independiente. Al final del día, el gobierno venezolano había llegado a la decisión de atacar a la corbeta colombiana, lo cual ya había sido informado a los mandos militares venezolanos. Esa misma noche en Bogotá, el presidente colombiano Virgilio Barco se había reunido con algunas personas de su confianza y les manifestó sus intenciones de ordenar al alto mando militar colombiano el fin de las operaciones navales en el Golfo de Venezuela. Y en efecto, a las 23:45 hora colombiana, el presidente Barco se dirigió a la nación mediante un mensaje a través de la Radio Nacional de Colombia, informando que ante las fervientes exhortaciones del secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, y el presidente de Argentina, Raúl Alfonsín, el gobierno de Colombia tomaría las medidas pertinentes para normalizar la situación creada. Poco después de la medianoche, el 18 de agosto se ordena a través de la cadena de mando de las Fuerzas Navales colombianas el retiro de la corbeta ARC Independiente del área del Golfo de Venezuela. Esta tarea se completó a las pocas horas. La crisis de la corbeta Caldas no fue la primera ocasión en que se ocurrió el riesgo de una confrontación armada en el Golfo de Venezuela. Se considera que el Golfo posee una gran importancia estratégica por la existencia de petróleo en el mismo, lo cual constituye una de las razones que motivan la disputa entre las partes. Pero también se encuentran en el Golfo grandes cantidades de gas natural que aún no se han explotado y que se mantienen como reservas estratégicas de Venezuela, que es el principal productor y exportador de crudo de América. Y bueno, lanzas, hemos llegado al final. No olvides de seguirnos y dejarnos un buen like. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga.